Vamos a ver cómo avanzamos. Que empezamos con un poquito retrasado, porque por esta zona siempre se entapona. Es una cosa tremenda. Colosenses capítulo 1. Le hemos dado gracias al Señor por su presencia, porque Él ha sido bueno con nosotros. Y Él siempre se muestra maravilloso. Y esta noche yo quisiera hablarles sobre un tema. Bueno, el tema de este mensaje: revelación para vivir como Dios desea. Eso vamos a estar en Colosenses capítulo 1 del 9 hasta el versículo 14. Podemos estar agradecidos del Señor, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, eso pasaba con Pablo. Pablo estaba muy agradecido del Señor por lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Él no fundó esa iglesia, sino uno de sus discípulos. Se llamaba Epafras. ¿Verdad? Un buen nombre para un hijo suyo, Epafras. Así que ya sabe, cualquiera que quiera tener un muchacho, Epafras. Bueno, ese siervo fue el que predicó en esa ciudad de Colosas. Y le contó a Pablo todo lo que había sucedido. Y Pablo estaba muy contento porque la gente se había convertido. Muchas personas se habían convertido. Y él les contaba que al recibir a Cristo, ellos recibieron mucho amor. Y ese amor lo estaban demostrando en la iglesia, en la comunidad. Y era algo que se testificaba de ellos. Bueno, Pablo entonces decide escribirle una carta a sus hermanos, que solamente lo conocían a él por referencia de ese siervo Epafras. Primero dándole gracias a Dios por la vida de esos hermanos, porque habían entendido el evangelio, se habían entregado a Cristo y le evidenciaba el amor que tenían unos por otros. Sin embargo, él les escribió porque había una necesidad de que ellos se fortalecieran y pudieran ser establecidos en la fe para no desviarse. Para no desviarse por la filosofía del mundo. ¿Sabe que el mundo, así como en la iglesia, ahora tenemos los primeros principios? En el mundo también hay principios. Bueno, esos principios del mundo estaban tratando de perjudicar a la iglesia. Entonces Pablo escribe esa carta para advertirles de que ellos tienen que arraigarse bien, para que no fueran desviados por los principios del mundo. La conversión de ellos era un testimonio para todas las iglesias de la región. Y se evidenciaba porque ellos estaban amándose unos a otros. Y eso estaba probándose también que el evangelio seguía creciendo en toda la región. Ahora, ¿qué sucede? Hoy nosotros vivimos situaciones similares. En particular, yo sé que aquí en la iglesia local ha habido un buen crecimiento este año. Hoy es miércoles, hoy no estamos midiendo nada, ¿ok? Pero yo sé por las cosas que hemos compartido los pastores que la iglesia ha estado creciendo. Y que la iglesia ha crecido en demostrarse amor unos con otros. Eso yo creo que también es muy evidente. Hay más compenetración en la iglesia local y entre las iglesias del ministerio. Hay ese crecimiento, tanto numérico como en amor, en atenderse unos a otros y en estar pendientes los unos de los otros. Usted sabe que los pastores nos ofuscamos y nos preocupamos porque tenemos muchas cosas que hacer. Hay personas que atender, hay casos difíciles que uno tiene que estar poniendo atención. Hay gente que son cabezones que dan más trabajo a los pastores, ¿verdad? Eso sucede en todas las iglesias. Eso siempre es así porque somos seres humanos. Entonces, en esos trabajos de estar atendiendo personas y de estar aconsejando a otros, a veces uno no puede atender todo lo que uno quisiera a los hermanos. Entonces uno se preocupa porque se entera de que alguien está enfermo, que otro que está por allí con una situación. Entonces uno está enfrascado en unas pocas personas que está atendiendo por casos más graves, pero uno quisiera poder ayudar a los demás. Hermano, lo más bonito es cuando usted escucha, a pesar de tener esa preocupación, de cómo la iglesia se va atendiendo unos a otros. Eso, hermano, es un gran alivio para un pastor. Eso es una cosa deliciosa.
Que después que usted dice, ay hermana, disculpe que no pude venir, tenía tanto deseo, diga, ay no se preocupe pastor, aquí ha venido la iglesia entera, me ha estado dando seguimiento. Y eso llamándome todos los días, y los hermanos vienen, y las hermanas oran conmigo, fulano viene y me lava la ropa. Eso, hermano, es una cosa grande y buena que sucede. Y eso ayuda mucho en la iglesia, eso evidencia que podemos y que estamos creciendo en el Señor. Entonces yo sé de eso como un testimonio de la iglesia local, por ejemplo. Dentro de las situaciones que he estado viviendo últimamente, eso es evidenciado, que hay mucho amor los unos hacia los otros. Ahora, a pesar de comprender bien el Evangelio y de demostrarnos amor, hay una necesidad de que nosotros podamos seguir creciendo para vivir como Dios quiere. El Evangelio no es solamente tener la información correcta o saberse las cosas que hay que saberse de la Biblia. Si fuera por información, muchos de nosotros quizás no estarían aquí, porque habría personas siempre con mayor información y serían mucho mejores cristianos. Sin embargo, no funciona así necesariamente las cosas en la iglesia. Y en la iglesia de Colosas, eso fue una motivación adicional de Pablo. Ellos estaban mostrándose amor, habían conocido el Evangelio, se les predicó bien ese discípulo, Epafras le predicó bien el Evangelio, ellos lo conocieron, se evidenciaba en el amor, pero Pablo dice, necesitan algo más para poder sostenerse en este tiempo difícil. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Nosotros necesitamos no solamente conocer el Evangelio, no solamente amarnos, sino que necesitamos algo adicional que suceda en nuestras vidas. Y es lo que estamos llamando una revelación para que nosotros podamos vivir de la manera en que Dios quiere que vivamos. Ahora, vamos a ir por partes para hacerlo rapidito. ¿Cómo recibimos esto que necesitamos? Versículo 9 hasta la primera parte del versículo 10 de Colosenses 1. Oiga bien. Por eso, es decir, por haber recibido el Evangelio y demostrarse amor, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Ahí está. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Entonces estamos usando la palabra revelación, no porque se aparezca en el texto, porque de hecho, la palabra que se usa para revelación, Apocalipsis, no aparece en este texto. Pero la uso para que entendamos que estamos hablando de algo que tiene que venir de parte de Dios hacia nosotros. No algo que buscamos de manera intelectual. Porque no podemos reducir la fe a eso. Necesitamos crecer en algo más. Y es lo que está pidiendo Pablo. Debemos entonces así, es necesario pedir a Dios que suceda esta revelación en nuestras vidas. Pablo, hermano, está diciendo que no cesaba, no dejaba de orar. Conocieron a Cristo, gloria a Dios. Aman a los hermanos, gloria a Dios. Pero no ceso de pedir que Dios les dé comprensión espiritual, conocimiento de Él. De eso que vamos a hablar. Y eso se adquiere pidiéndole a Dios. Eso no se adquiere usted sentado estudiando en una materia. Y va a entender por qué hablo de eso. Entonces, hermano, si el apóstol Pablo está pidiendo que eso ocurra en la iglesia, que conoció el Evangelio, que se estaba estableciendo, pero que había peligro de que se podían desviar, ¿usted cree que nosotros no deberíamos estar también clamando constantemente a Dios para que Dios nos dé esa revelación a nosotros? Pero claro que sí. Entonces eso es algo que tenemos que tener como una prioridad número uno en nuestras vidas. Nuestra iglesia, Iglesia Centro Cristiano Bendición, toda la iglesia, tanto la que está en la capital como la que está en el interior, necesitamos que Dios nos haga conocer plenamente su voluntad para que podamos vivir de la manera que Él quiere que vivamos. A eso estamos hablando. Entonces la palabra conocer, que aparece aquí en el versículo 9,
Pablo la usa de una manera intencional en el original. O sea, la palabra que él usa, la usa adrede. La usa para contrastarla con otra palabra que lamentablemente en español suena igualita. Conocer o conocimiento. Pero en el idioma original es una palabra diferente. Y es lo que él quiere recalcar en esto. Lo que se traduce, lo que Pablo quiere contrastar con la filosofía del mundo es porque es un conocimiento que se basa, por ejemplo, en la investigación. Usted hace un estudio y tiene conocimiento. O por la tradición, a usted le enseñaron algo sus padres, que eso se le enseñó su abuela, que eso se le enseñó su bisabuela, y ha sido una tradición, y es algo que usted conoce. O por la cultura, porque así aquí hacemos las cosas así. Y mira, mi hijo, los pasteles en hoja de verdad se hacen de esta forma. Entonces eso es un conocimiento. Entonces ese conocimiento, esa palabra para conocimiento, como algo de que yo puedo investigar o que yo puedo trabajarlo en base a la intelecto, es la palabra gnosis. Esa palabra en el siglo segundo y tercero adquirió otra connotación. Y quizá alguno de los que anda aquí, como tuve yo una vez, andó en algún tipo de ese conocimiento, pero de estilo esotérico. En eso se convirtió después esa palabra, como en algo como especial para personas iniciadas. Y eso para el siglo segundo y tercero, de donde también conocemos el gnosticismo, que es otra rama de filosofía que pretende algún tipo de iluminación para personas especiales que han iniciado un camino espiritual diferente. Entonces Pablo está contrastando la palabra que él dice, le pido al Padre para que le dé conocimiento espiritual, comprensión. Entonces la palabra que usa Pablo no es gnosis, es epignosis, es decir, que tengan el pleno conocimiento, no el conocimiento humano, sino el conocimiento verdadero, el que solamente lo puede dar Dios. Entonces a eso estamos. Por eso necesitamos que sea Dios que lo dé. Porque no es un conocimiento que usted va y cogió su celular y googleó crecimiento espiritual. Entonces le googlea, entonces dice, ok, 5 pasos para el crecimiento espiritual. ¿Verdad? Sea un ministro en poco tiempo, media hora de estudio. No. Del conocimiento que hablamos no es de ese. Porque para ese conocimiento no hay que orar. Estamos hablando de una revelación en donde Dios se nos presenta a nosotros. Se hace más cercano y real. Es un conocimiento de tipo experimental. ¿De acuerdo? A eso es que está pidiendo Pablo. Que ocurra en la iglesia de Colosas. Porque ya ellos conocían el evangelio. Y ellos estaban amándose. Pero la única forma en que la vida cambia es cuando Dios se le revela a la gente. De otra forma la vida no cambia. ¿Cuánta gente hay que conoce la Biblia de tapa a tapa y su vida no cambia? Porque necesita que Dios se les revele. A eso está hablando Pablo. Porque a menos que eso no ocurra, las cosas no cambian en nosotros. Entonces nosotros tenemos que acceder a eso y pedir que ocurra en nosotros. Una vez dijo un teólogo del siglo pasado algo que a mí me ha dejado siempre muy impresionado. Él decía, a Dios usted no puede estudiarlo. Dios no es una materia. Usted no puede decir que Dios 2 puntos. 1, tal cosa. 2, 25, que ya conozco a Dios. Eso es imposible, hermano. A Dios no se le conoce porque usted lo estudia. A Dios se le conoce porque usted lo experimenta en su vida. Entonces de eso estamos hablando. Ese conocimiento es lo que está pidiendo Pablo. Que se revele la voluntad de Dios en la iglesia para que la iglesia viva como Dios quiere que viva la iglesia. Y eso hay que pedirlo. Porque nosotros no podemos vivir de acuerdo a mi estándar, ni a mis prioridades, ni a mi agenda, ni a mis deseos. Debo vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Porque hermanos, si fuimos comprados, ya no nos pertenecemos. Pero a veces vivimos como que Dios tiene que caernos atrás para pedirnos de favor que pensemos en algún momento en hacer su voluntad.
Eso revela que no lo conocemos. Porque ahora nuestra vida le pertenece a Él. Y por eso está orando Pablo. Para que ellos reconozcan eso. Para que Dios les dé con el Espíritu Santo ese conocimiento. Para que ellos puedan vivir para la gloria y la honra de su Dios. Esto es algo tan importante que Pablo no solamente lo dice eso en el libro de Colosenses. En la epístola a los Efesios él hace algo similar. Vaya a Efesios 1, versículo 15 al 21. O sea que tenga una Biblia impresa o una Biblia electrónica. Y si puede buscar la nueva versión internacional, mejor, porque así no se pierde conmigo. Si tiene otra, no hay problema. Pero a veces alguno se pierde y que, ay Dios, el pastor está diciendo otra cosa. Y es que tiene otra versión. ¿Sí? Si usted maneja 2 versiones o 3 y no se pierde, no hay problema. ¿Ok? Pero mire, esto es tan necesario, hermanos, que nosotros podamos crecer en ese conocimiento, de experimentar que nosotros sabemos que Dios nos está llamando hacia Él, de que ahora no nos pertenecemos, sino que le pertenecemos a Cristo, y que ahora nuestra vida tiene que estar ordenada para Él, porque Él nos compró. Eso no se adquiere leyendo. Eso hay que experimentarlo. Y dice Pablo, en este caso, a la iglesia de Éfeso: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlo en mis oraciones. Pido, oiga bien, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan, porque esto, hermano, no se logra simplemente estudiando. Esto hay que creerlo. Y la fe es una obra que es espiritual, no es una obra intelectual. Y dice, pido que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Gloria a Dios. Entonces, hermano, es algo importante. Nosotros tenemos que pedir por la iglesia local para que Dios nos dé pleno conocimiento de su voluntad, para que andemos en eso. Y eso se traduce también en petición individual, porque como iglesia cada uno aporta su parte al cuerpo de Cristo, dependiendo de sus dones, talentos, de lo que Dios lo ha llamado a hacer para poder avanzar en la misión de la iglesia local. Entonces eso nos corresponde también a nosotros. Pedir que también Dios nos dé a nosotros ese pleno conocimiento de Él, de crecer en ese conocimiento que solamente lo da por el Espíritu Santo. ¿Lo está agarrando, hermanos? Eso no quiere decir ahora que usted va a dejar de ir a los primeros principios, no. Porque el Espíritu Santo va a cooperar con usted para traer esa revelación. ¿Y cómo usted va a obtener más revelación? Pero, hermano, si usted estudia la palabra y ora para que el Señor se le revele, ¿qué usted cree? ¿Que Dios no se le va a revelar? Lo que estamos diciendo es que hay una garantía y seguridad de que sí va a ocurrir, pero necesitamos pedirlo. ¿Cuáles son los resultados de conocer a Dios así, de esta manera? Dice el versículo 10, la segunda parte, y el 12 de Colosenses 1. Esto implica, oiga bien, dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios
y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. ¿Verdad? Se parece mucho a lo que leímos de Efesios. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. ¿Qué es lo que pasa? Para Pablo es imposible que el evangelio llegue a la vida de una persona y esa vida no sea transformada 100%. Eso no cabe en la mente del Nuevo Testamento. Que usted venga a Cristo y eso no implique que toda su vida cambie. Eso no está en la Biblia en ningún sitio. Eso tiene necesariamente que pasar. Lo contrario es algo extraño. Que la gente se convierte y sigue igual. Eso no cabe en el Nuevo Testamento. Eso es una contradicción. Eso es algo insostenible. ¿Qué? Bueno, sí, yo soy cristiano. Ah, qué bueno. Y entonces, no, ya sabes, yo soy cristiano. Pero vamos para adelante, vamos a romper corosos y tú sabes, somos cristianos, pero no somos tontos. Entonces, si no hay un cambio, hay algo raro. Entonces, eso es lo que Pablo está viendo aquí. Si tenemos ese conocimiento de Dios, toda la cosa en nosotros tiene que experimentar un cambio. Y ese cambio se va a evidenciar en la vida, en mi conducta, en las cosas, en la manera en que yo camino, la manera en cómo ando, la manera en cómo me relaciono, la manera en cómo hago todo, tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque Dios llegó a mi vida. Y ahora había antes un dueño, que era las tinieblas, y ahora está el dueño nuevo, que es el Rey de la luz, Cristo Jesús. Entonces no puede ser que si yo he sido trasladado al reino de la luz, yo siga caminando conforme al reino de las tinieblas. Eso no tiene sentido. Pero esas cosas pasan porque no hemos conocido a Dios así íntimamente. Lo conocemos, como decía Job, de oídas te había oído. Necesitamos también decir, ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que la iglesia necesita hoy, para poder levantarse como un testimonio público de que Cristo es real. Necesitamos conocerle en ese nivel de revelación. Entonces hay que pedirlo, hay que orar. Al hermano del ministerio de intercesión y hermana, una misión 1A es pedir, Señor, dale a la iglesia espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos conocerte mejor. Es una oración 1A. Si Pablo lo pone ahí 2 veces en 2 epístolas, pero entonces yo no lo pongo. De que, no, yo no verá por eso, porque ese era Pablo. Que estaba siempre ofuscado con esa cuestión del espíritu. Es un hombrecito complicado. Hoy en día, hermano, hay que esperar que las personas terminen de negociar con Dios aspectos de su vida para entonces considerar cuán poquito se van a comprometer con la causa de Cristo. Eso es algo que contradice lo que vemos en el Evangelio. Cristo, hermano, no es Señor a medias. De que yo soy Señor tuyo de un 3/4 de tu vida. O Cristo es el Señor al 100%, o Cristo no es Señor de nada. Pero no se puede compartir ese señorío. Pero hoy tenemos que esperar que la gente decida comprometerse. Y es como si Dios le cayera atrás a la gente, mendigándole que se comprometa con su causa. Hermano, eso está raro, ¿verdad que sí? Dios no hace eso, hermano. Dios no le está cayendo atrás a la gente, mendigándole que se comprometa. Dios está demandando que su pueblo se comprometa con Él, porque Dios tiene una misión en esta tierra y la hace a través de la iglesia de Cristo. Entonces nosotros o nos ajustamos a Él o tenemos que decidir qué vamos a hacer con nosotros. En el caso de lo que nos corresponde, hay un ánimo de que Dios va a hacer eso en nosotros. Pero nosotros tenemos que abrir el corazón para que eso suceda. Ser sensibles a esa voz profética que nos dice, entrega todo. Conoce a tu Señor de verdad. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, cuando se convirtieron, experimentaban un gozo, un fuego en su interior? Hermano,
Eso debe ser la constante suya en su vida. Si usted ha menguado y ese fuego ha ido decayendo, hoy es la noche para que ese fuego vuelva a aumentar. Y usted vuelva a comprometerse con su Señor. Y usted vuelva a experimentar esos ríos de agua viva que fluyen de usted. Y pueda vivir para Él. Y eso se refleja en los demás. Fulano, ¿y qué te pasó? Yo me volví a comprometer con mi Señor. Y no quiero volver atrás nunca más. ¿Cuáles son los resultados? 4 cosas al menos. Primero, dar fruto en toda buena obra. Entonces las buenas obras aquí tienen que ver con vidas que se corresponden con el Evangelio. O sea que su vida y mi vida es congruente con lo que predicamos. Somos de Cristo, vivimos como personas de Cristo. En todo sentido y en toda área de nuestra vida. No nada más aquí. Como yo le digo en la cava, es fácil en el culto ser evangélico. No sabemos la jerga. Nos saludamos, varón, ¿cómo está? Siervo de Cristo, en poder y victoria. Y las cosas que nos gusta decirnos a los evangélicos. Aquí es fácil ser evangélico. Donde Dios quiere que seamos cristianos es allá afuera, hermano. En su trabajo, en la universidad, conduciendo su carro, pagando la luz. Ahí Dios quiere que usted sea un verdadero representante, alguien que dé fruto en toda buena obra. Y eso lo logramos al conocerle a Él. Así, en esa intimidad, en ese conocimiento pleno debemos involucrarnos en obras de justicia y de amor para que nuestro testimonio adorne el Evangelio. Hermanos, que no seamos nosotros de los que dicen, hey, yo conocí un evangélico. Si es así que es evangélico, yo no voy a ser evangélico. Mire, que eso lo digan, pero ninguno de los que están aquí, ni de los que no pudieron venir hoy. Que no lo digan de nadie de nuestras iglesias. Pero usted tiene que comprometerse. Decir, de mí no lo van a decir. Yo voy a adornar el Evangelio. Yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte para entregarle todo a Dios y que Él me ayude a vivir para Él, donde quiera que yo esté. Así usted anda en toda buena obra. Implica que usted va a favorecer el crecimiento del Evangelio por su testimonio. Por la manera en que usted vive, usted va a fortalecer a la iglesia local. Porque donde quiera que usted esté, usted representa a todos sus hermanos. Y lo que hablan de ese hermano, lo están hablando también de usted. Y si dicen ese hermano, bueno, ese siervo, esa sierva, es una verdadera cristiana. De eso estarán diciendo de todos nosotros también. Como cuando dicen otras cosas. Pero vamos quedando con el caso positivo, ¿verdad que sí? Debemos comprometernos a fortalecer el testimonio de la iglesia local. A adornarlo, que huela como un perfume. Que cuando usted camine, los hermanos se sientan orgullosos de saber, no, por aquí tuvo fulano, ¿y dónde decirle? Ah, la de mi iglesia. Usted se siente orgulloso. Porque ese siervo dio un buen testimonio y usted pertenece a la misma congregación. Dije, gloria a Dios. Eso es estar dando fruto en toda buena obra. Lo segundo es crecer en el conocimiento de Dios, como hemos estado diciendo. En esta tierra, hermano, siempre habrá espacio mientras estemos vivos de conocer mucho más y de profundizar mucho más y de nadar mucho más en el Espíritu de Dios. No va a haber un punto en esta tierra que usted diga, bueno, ya yo conocí a Dios todo lo que podía conocerlo. Ya yo no tengo que conocerlo más. ¿Y a qué te vas a dedicar ahora? No, a otra cosa. Eso no va a ocurrir en esta tierra. Siempre habrá espacio para que usted conozca más y ame mucho más a su Señor. Qué tremendo eso, ¿eh? Y mientras más usted conoce, más lo ama. ¿Sabe qué pasa? Más desea amarle más a Él. Y amarle más amando a las personas. Y más gozo hay en usted. Porque ese conocimiento se revela en ese sentido. Lo tercero es experimentar su poder. Es un hecho cierto, hermano, que en la medida en que vamos conociendo a Dios, en esa misma medida nos confiamos más en Él, sin importar las circunstancias de la vida. Sin importar que nos vaya bien, según los parámetros humanos, o que nos vaya mal. En la medida en que seguimos creciendo en Él, confiamos siempre que Él tiene el control. Que su poder no ha cesado. Podremos ver un milagro o podremos no verlo, pero eso no nos mueve de seguir perseverando. Así crecemos en el poder de Dios.
Quizá usted no se ha dado cuenta, pero el hecho de que usted esté hoy aquí, no en este culto, sino perseverando en la fe, es una evidencia de que el poder de Dios está sobre usted. Porque usted sigue insistiendo en creer en Cristo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está sobre usted. Usted sigue creyendo a pesar de que se ha caído y Dios lo ha perdonado. Usted se levantó porque el poder de Dios está en la iglesia de Cristo. Y usted viene a la iglesia y cuando canta siente gozo, siente una emoción, siente consuelo, siente alivio, siente esperanza. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en la iglesia. Y eso es parte de lo que necesitamos para poder seguir avanzando. Así vamos experimentando más y más de Él en la medida en que le conocemos. Podemos entonces también vivir, y es el cuarto punto, dando siempre gracias a Dios con alegría. La perseverancia en la fe va incrementando en nosotros la gratitud y el contentamiento. Y ya vemos que, según vamos creciendo en la fe, vamos viviendo una vida de mayor gratitud y de más contentamiento. Y antes lo que a nosotros nos parecía muy grande, porque no tenemos tal o cual cosa, ahora lo cambiamos por darle gracias a Dios por lo poco o mucho que podamos tener. Y vamos avanzando en nuestra fe. Y antes nos multiplicaba algo muy grande que no tuviéramos en la casa. Y ahora eso nos da 3 pitos. Y como quiera, estamos gozosos dándole gracias a Dios por las cosas que Él nos ha dado. Y según vamos creciendo en Él, podemos decir como Pablo: sé tener abundancia y sé vivir en la escasez. Por todo he sido enseñado. Todo lo puedo en Cristo. Exactamente. Y eso porque podemos vivir en contentamiento. Pero para eso hay que conocer a Dios. Y hay que pedir que el Espíritu Santo nos revele más de Él. Porque necesitamos esa revelación de nuestro Padre en nosotros. Para que podamos experimentar esa vida que Él quiere que lo hagamos. ¿Cuál es la garantía que tenemos de que todo esto puede ocurrir? Porque lo que Pablo está suponiendo es que su oración Dios la va a contestar. No es que usted va a tener que insistir 25 años: Señor, dame espíritu de sabiduría. Señor, revélame plenamente tu voluntad. Eso no es así. Porque hay una garantía de que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios quiere darle eso a su pueblo. Ahora, ¿cómo demostramos eso? Hemos hablado mucho de experimentar, de que es un conocimiento no necesariamente intelectual, aunque no lo podemos dejar a un lado, sino que lo experimentamos interiormente o espiritualmente. Hay una obra objetiva que nos da garantía de que eso, que es algo como subjetivo, va a ocurrir. ¿Qué? O la obra de Cristo en la cruz. Hay un hecho en la historia que posibilita que todo eso que Pablo está pidiendo y que nosotros debemos pedir, ocurre en nosotros. Lo dice de esta forma en los versículos finales de la epístola, de los versículos que hemos estado leyendo del capítulo 1. A causa de la obra de Cristo, el Padre, primero, nos ha hecho herederos del reino. Nos libró del dominio de la oscuridad. Nos trasladó al reino de su Hijo y nos dio el perdón de pecados. Todo eso por la obra de Cristo. Y a causa de esa obra podemos pedir que el Señor nos revele su voluntad. ¿Y sabe qué va a pasar? Que Él lo va a hacer. Ahora, ¿por qué no pasa más esa cosa? Porque no pedimos. Andamos muchas veces en otra agenda, con otras prioridades. Y por eso la iglesia no experimenta más de Dios. Porque andamos en otras cosas. Como miembros de ese cuerpo andamos como en otro esfuerzo. Debemos andar en la misión de nuestro Rey. Y todo lo que hagamos favorezca el avance de su misión. Porque esa misión, hermano, abarca toda la historia humana. Dios quiere salvar a la humanidad. Y el instrumento que Dios usa hoy es la iglesia. Esa obra no se ha detenido.
Ahora, la filosofía humana, los principios mundanos, nos desvían de ese norte. Nos hacen concentrarnos en nosotros. Y hacen que nosotros nos pongamos en el primer lugar. Y eso hace que la iglesia pierda su poder. Porque no estamos al unísono buscando que la presencia del Señor manifieste plenamente su voluntad. Y que las vidas sean cambiadas. Que los corazones sean tocados. Que nosotros podamos arrepentirnos y que podamos conocerle más. Eso debemos pedir nosotros. Yo les quisiera pedir que cierren sus ojos ahí, donde está. ¿Dónde estás tú hoy, hermano? ¿Cuántos de los que están aquí han perdido el empuje espiritual que tenían al principio? Dios quiere que tú vuelvas a tener eso. El compromiso que tenías al principio, la pasión que sentías al principio, el amor que sentías hacia su Señor al principio. Él quiere renovar eso. Es su deseo y su voluntad que eso vuelva sobre ti. Si tú quisieras que eso ocurra nuevamente contigo, es muy sencillo. Lo que tienes que abrir tu corazón y ponerte en las manos de tu Rey. Si ese es tu caso, hermano o hermana, yo te voy a pedir que te pongas de pie en tu lugar. Vamos a orar y pedirle al Señor: yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero conocer plenamente tu voluntad. Yo quiero profundizar en tu presencia otra vez. Escuchar tu voz otra vez. Sentir ese impulso como antes. Volver hacia ti con todo, Señor. Levanta tus manos donde estés. Si el Señor te habló, dile: Padre, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Padre, te presento a mis hermanos y hermanas que te están diciendo: yo quiero conocerte, Señor. Quiero volver hacia ti. Yo te pido, Señor, que tú derrames sobre mis hermanos y hermanas espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo. Devuelva esa esperanza y ese gozo a sus corazones. Renueva las fuerzas, Señor. Renueva los dones de tu espíritu que has puesto en ellos, que puedan ser manifestados para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Dele gracias al Señor porque su presencia está aquí, hermano. Abre tu corazón y no tengas temor que Él va a tocar tu vida. Dale gracias a Él. Él te ama. Él no te ha desechado. Él no te ha abandonado. Él está ahí. Abre tu corazón. Entrega todo en esta hora. Entrega todo. Entrega tu agenda. Entrega tus prioridades.
tus proyectos, tu misión personal. Entrega todo. Jesús, sé tú el Señor, el único Señor. Gracias, gracias, gracias. Que tu pueblo pueda conocerte, Señor. Pueda tener revelación de ti. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias al Rey. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor, hermano. Su Espíritu está aquí. Su presencia está en este lugar. Oh, gloria a Dios. Gracias, 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 gracias. Él no se ha olvidado de nosotros. Él tiene planes con nosotros. Dale gracias al Rey, hermano. Dale gracias al Rey, hermana. Él es tu Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Tú eres el que renueva nuestro gozo. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Qué maravilloso es el Señor, hermano. Qué maravillosa es su presencia. Aleluya. Dale gracias. Abre tu corazón. Dile, toca mi vida, Señor. Toca mi vida. Quebranta lo que tenga que ser quebrantado, Señor. Rompe todo lo que tenga que ser roto, Señor. Que tu Espíritu pueda fluir en nuestras vidas. Que tu Espíritu fluya con libertad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Trae la revelación de tu conocimiento a nosotros, Señor. Lo único que quiero es Aleluya. adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para Gracias, Señor. entregar Mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Gracias, Rey. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino y nunca se cerrará. Tengo libertad. Gracias, Señor. Esto es por fe, hermanos. Amén. Tú no tienes que hacer grandes cosas, porque Dios no se mueve por esas grandes cosas, sino por fe. Y si tú has creído y tú has entregado, el Señor ya ha hecho su parte. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará.
aplauso grande al Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tenemos libertad, Señor, en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden sentarse todos. Damos gracias al Señor. Solo le digo, hermano,